Muy bienvenidos a esta segunda sesión de Cabildos Vinculantes Legales. Tenemos la grata coordinación de Camila, que va a implementar entonces con nosotros un taller. Todos vamos a aprender, yo misma voy a aprender a llevar gente a los grupos. Sin más, para optimizar nuestros tiempos, sean todos y todas muy bienvenidos. Y en el chat pueden anotar alguna inquietud o información que vean importante. Le damos la palabra a Camila, entonces. Adelante, Camila. Muchas gracias, Leonora. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá, todos y todas y todes en este conversatorio, taller, ponerse con las manos en la masa, hacer cómo podemos organizar el poder popular. Estoy muy feliz de estar acá. Les cuento que el futuro político se ve bastante auspicioso luego de las elecciones, las alianzas, los temas que se están moviendo están llevando a que por lo menos tenga un optimismo realista acerca de la posibilidad de que los cabildos constituyentes, vinculantes, sean integrados a el reglamento de la Convención Constitucional, ¿ya? Es una estrategia que está siendo adoptada por varias listas, por varios candidatos, sobre todo los independientes, candidatos y candidatas, y por eso este taller es tan importante, ya que no es simplemente organizarnos por organizarnos, sino que hay una proyección de realmente influir y mandatar a nuestros constitucionales, a nuestros representantes, para convertirlos en delegados y para que nosotros podamos tomar decisiones e incluir cosas en la Constitución que realmente queremos, y que el pueblo organizado realmente tenga un poder legal para poder controlar a sus representantes, ¿ya? Partiendo por eso. Voy a partir con, voy a hacer una presentación con láminas. Quiero decir que parte de las láminas es un trabajo que ha hecho Marcela y Marcela Suárez con un grupo que está organizando estos talleres, y es realmente una maravilla, un trabajo hecho a mano que me emociona y que es algo que se va a distribuir, se los voy a mostrar, parte de eso, ¿ya? Me tienes que habilitar el compartir pantalla, Marcela, o Leonora. Está habilitado. ¿Sí? Ahí sí. Adelante. Perfecto. Perdón, por ahí, ya, partimos por el final. Ok. Primero, esta presentación es acerca de los cabildos constituyentes vinculantes. Y aquí tenemos este logo maravilloso de las personas en una conexión circular. La idea de que cuando el pueblo gobierna y el pueblo toma decisiones siempre es una manera horizontal de respeto y de colaboración y solidaridad. Y eso es algo que marca esta idea de la circularidad y las personas con sus propias demandas y actuando juntos en la naturaleza. Aquí yo quiero hablar de tres grandes temas: el autogobierno de los cabildos, la deliberación, la decisión, y también el por qué constituir los cabildos de manera legal, por qué usar la legalidad para constituir el poder popular. Primero tenemos, y aquí es otra de las láminas de Marcela, acerca de el modelo de democracia representativa. Ahí me gustó esto mucho porque muestra la estructura jerárquica, la pirámide, ¿ya? En que el gobierno, el poder judicial, ejecutivo, legislativo, están en el fondo en la cúspide, ¿ya? Y están circundados y están ahí protegidos y insulados por los partidos políticos y los políticos de carrera, y las personas simplemente están aplastadas al final realmente sin poder de decisión y siendo usados para legitimar a estos representantes de partidos políticos que inevitablemente a lo largo del tiempo tienden a corromperse, no simplemente porque puedan tomar dineros de manera ilegal, sino que empiezan a tomar decisiones que benefician a los más poderosos en desmedro de la mayoría. El 18 de octubre el levantamiento popular viene y esta pirámide se desborda gracias a los estudiantes de secundaria, de escuela, en el fondo, que ni siquiera pueden votar en este proceso y que queremos incluir
a través de los cabildos, que lograron que el pueblo se levantara, se despertara y pudiera desbordar esta pirámide. Y aquí se nos abre la disyuntiva entre dos procesos paralelos que están sucediendo ahora, con mayor o menor fuerza, con mayor o menor legitimidad. Por un lado tenemos el modelo representativo, las votaciones que tuvimos el 15 y 16 de mayo, que vimos que por lo menos un 30 o un 35% de independientes logró entrar a la Convención Constitucional. Ese es un camino, y el camino también que ahora las mismas listas y los mismos conglomerados están tratando de reclutar personas para ser diputados y senadores en las próximas elecciones, y así seguir con este modelo electoral representativo que no permite el empoderamiento popular desde abajo, sino que simplemente utiliza a las personas como adherentes, firmas y votos para obtener el poder. En el otro lado está los cabildos constituyentes que empezaron, yo le llamo constituyentes desde un principio, ya que estos cabildos se reunieron en el 18 de octubre y después nacieron con esta coyuntura del desborde popular de las personas comunes y corrientes, que se cansaron simplemente de dejar que otros tomaran decisiones y se juntaron para ver cómo resolver la crisis y el problema, ¿ya? Estos cabildos nacieron de forma autónoma, orgánica, a lo largo del país. Hay cientos, miles de ellos, por lo menos hay documentados en distintos estudios de universidades y de otras fundaciones, que por lo menos hay entre 2.000 y 4.000 cabildos funcionando, y redes y cordones, que claramente no es permanente, pero es periódico y toma más fuerza ahora cuando ya se ha elegido en el fondo a las personas que van a ir a la Convención Constitucional, y no se puede esperar de que el pueblo se quede con los brazos bajo la cabeza descansando por estos 9 meses o un año en que los convencionales van a estar decidiendo acerca de las reglas del juego. Obviamente el pueblo quiere participar de una manera activa y vinculante y no simplemente esperar a que los representantes salgan con un texto y nosotros tengamos que aprobar de manera obligatoria al final del proceso. Aquí quiero hablar también de la forma de selección de nuestras cúpulas, por así decirlo, porque todas las organizaciones son populares o de élite en el fondo, son siempre oligárquicas, en el sentido de que siempre se necesita un grupo pequeño para administrar las cosas básicas del movimiento o el grupo o el cabildo. Claramente aquí las personas más activistas, y aquí tenemos a Leonora y a Marcela y a otras personas que han estado colaborando, son personas que mueven las cosas en el fondo, hacen que las cosas puedan suceder, marcan la pauta, ¿ya? Y eso siempre existe. Si nosotros decidimos que esas personas tienen que ser elegidas, ¿ya?, a través del voto y la campaña y la popularidad, nosotros estamos simplemente haciendo más de lo mismo, ¿ya? Estamos destacando a personas por sus habilidades, por su compromiso y separándolas de la base, ¿ya? Esa no es la forma popular de organizarse, sino la forma popular de organizarse es a través de la cooperación, de la rotación y de la selección aleatoria de las personas que estarían en el fondo a cargo de hacer que esto funcione, de que la sesión Zoom esté al orden, de que los tiempos se cumplan, ¿ya? Siempre hay personas que tienen que tomar decisiones administrativas, y eso en el fondo no hay que replicar las mismas lógicas de afuera del sistema, sino que tomar otros mecanismos que son inherentemente democráticos, ¿ya? O sea, la elección es el mecanismo que selecciona a los mejores. Esto hace que esas personas que son mejores tengan un monopolio del conocimiento que se genera cuando uno hace el trabajo, ¿ya? Se genera un conocimiento al hacer el trabajo, y ese conocimiento se monopoliza y se concentra en pocas manos, y eso también permite que esa persona tenga que quedarse básicamente en esa posición, porque no hay nadie más que sepa hacer ese trabajo
o hay personas que en el fondo están más capacitadas, entonces por eso se quedan, y eso hace que haya más oportunidades para corromper y cooptar a esas personas, ¿ya? Por el otro lado tenemos esta rotación y selección aleatoria, que es desde la antigua democracia en Grecia hasta hoy, ha sido siempre un mecanismo que los grupos horizontales han usado para su propio gobierno, ¿ya? El mecanismo democrático es inclusivo de todos, en el sentido de que incluye a todos y a todas los que quieren participar, no elige a personas simplemente de manera de lotería, a través de un sorteo, y sin tomar en cuenta la popularidad de esa persona o la manera de expresarse de esa persona o las capacidades específicas que uno puede otorgarle un valor u otro a esas capacidades en esa persona, sino que todos tenemos una igual oportunidad de ser elegidos de forma aleatoria para administrar el gobierno, en ese sentido, del cabildo, ¿ya? Se hace un aprendizaje colectivo e inclusivo, ya que es una forma de gobierno que demanda que parte del colectivo tenga que ser renovado cada cierto tiempo. Entonces tenemos nuevas personas que entran al colectivo y aprenden de esta manera. Y este aprendizaje colectivo es inclusivo y expansivo, porque si tenemos este mecanismo de rotación y selección aleatoria, puede ser que la mayoría de las personas que son miembros o miembros de un cabildo puedan en algún momento ejercer este poder administrativo del gobierno, del cabildo, y todos podemos aprender cómo gobernar apropiadamente y mantener las reglas para otros que son parte de lo que es el respeto y la dignidad, ¿ya? Esto permite también una dispersión del poder, somos todos poderosos, no simplemente los que saben, no simplemente los que la llevan, ¿ya? Y obviamente la rotación hace casi imposible la corrupción, ya que el tiempo que esa persona está en el poder es poco, ¿ya? Aquí quiero hablar de los principios que yo creo que debieran informar el cabildo de manera normativa, de las cosas que debieran ser, ¿ya? Primero, que las decisiones son de mayoría, aquí somos todos iguales y aquí las supermayorías de 2/3 no corren, aquí todas las decisiones debieran ser por mayoría, ya que eso es mucho más flexible, hace que por ejemplo, se pueden tomar decisiones a favor de algo y luego uno puede repensar las cosas, quizás fue una mayoría menor y luego esa mayoría se revierte y el cabildo puede en el fondo considerar nuevamente cosas y decisiones que se tomaron. No es una decisión definitiva que me requiere una supermayoría, sino que todo es por mayoría. Aquí también debiera ser la igualdad de todos y eso simplemente no es la igualdad en términos de voto, ¿ya? Sino también a favor de la antidiscriminación, ¿ya? La idea de que tenemos que tener reglas que ayuden a la inclusión y a la igualdad y que vayan en contra de la desigualdad, en contra de distinguir a personas y ponerlas en categorías distintas, ¿ya? Y faltarles al respeto y a su dignidad, claramente. Entonces tiene que haber reglas que respeten eso y nosotros como pueblo tenemos que reeducarnos en el deliberar con respeto y con dignidad hacia todas las personas. El tema del sorteo, como ya he hablado, el tema de la rotación, el tema del respeto, también aquí es el tema del respeto del tiempo. Los cabildos son reuniones en tiempo, ¿ya? El tiempo es un recurso escaso, especialmente para esas madres que tienen hijos que cuidar o dependientes que cuidar, y claramente el tiempo no es ilimitado y por ende, cuando uno toma la palabra, uno tiene que entender de que cuando uno se pasa del tiempo que uno tiene que hablar, uno le está faltando el respeto al resto, ya que está ocupando un tiempo de otros, ¿ya? Y eso es algo que se aprende y se aprende haciendo. El tema de la inclusión es muy importante, ya que aquí es un objetivo material desde el punto de vista del cabildo, en que la única forma, por ejemplo, de tener una inclusión real personal es tener una infraestructura material para que eso sea posible. De nuevo, volviendo a las madres de este país, que son la mayoría de las personas que viven en pobreza son madres con hijos. Obviamente, para que esas mujeres puedan ser incluidas en la discusión política de un cabildo, tiene que haber un servicio de cuidado de niños, una infraestructura en pie que el cabildo tenga que poner para que las mujeres puedan realmente asistir y poder discutir en igualdad, ¿ya? Lo mismo para personas en situación de discapacidad, tiene que haber alguna forma de incluirlos y por eso
eso creo que aquí la pandemia y el Zoom y estas formas digitales pueden llevar a reuniones híbridas en que personas que están en situación de discapacidad o que están enfermas o que no pueden asistir por otros problemas, en el fondo puedan ser incluidas en reuniones incluso de luego de la pandemia, presenciales, para que así sea lo más inclusivo posible, ¿ya? Y aquí quiero tocar el tema de la solidaridad y la autonomía. La solidaridad interna, en el sentido de que nosotros podemos votar por resoluciones que no nos afectan directamente. Por ejemplo, podemos votar a favor de resoluciones a favor de los derechos de la comunidad de la comunidad gay, de la diversidad sexual, de la discapacidad, de los pueblos indígenas, de personas que no son ni chilenas, en el fondo, las personas que migran y que están en Chile y no pueden regularizarse. El Cabildo es un lugar que tiene que ser solidario y que tiene que ser abierto. Y en el fondo, por eso mismo, no puede ser el Cabildo de los chilenos, sino que son el Cabildo del pueblo. Y el pueblo simplemente son las personas que residen en el lugar y que están juntas, ¿ya? Y también esta solidaridad tiene que darse para afuera, ¿ya? Porque en nuestro Cabildo quizás vamos a ser mucho más homogéneos en el sentido de que las personas que tienden a vivir en el mismo vecindario son o de clase social parecida, quizás de visiones parecidas, y hay resoluciones que no saldrán de esos cabildos, o esos cabildos en el fondo tendrán resoluciones más mayoritarias, por así decirlo, ¿ya? Y quizás hay cabildos en lugares, en territorios que quizás van a venir con una resolución o una demanda que es específica para esa región o para ese grupo, pero que nosotros en solidaridad podemos votar a favor porque es lo correcto, para expandir los derechos de todos, ¿ya? Y todas. Entonces, por ende, esa solidaridad no es solamente interna, sino que externa, y esto está relacionado con la autonomía del cabildo. Los cabildos deben ser autónomos, deben tomar sus propias reglas, deben aprobar sus propias reglas, sus propios procedimientos. Yo voy a proponer reglas y procedimientos básicos que me parecen mínimos, que se debieran discutir y ojalá aprobar y expandir, pero no restringir, en el sentido de que son reglas bastante mínimas de conducta, y que la propia agenda sale del cabildo. Claramente, cada cabildo tiene que discutir los temas que le parecen pertinentes. Sin embargo, debido a que esta autonomía, en el fondo, un cabildo no es soberano realmente, sino que es la red de cabildos, el pueblo en red el que es el soberano, ¿ya? Entonces, un cabildo por sí solo no puede hacer mucho, y no es realmente autónomo en la realidad, ¿ya? Entonces, por ende, nosotros tenemos que tener una solidaridad y discutir temas que se aprueban en otros cabildos y tratar de aprobarlos también en nuestro cabildo para así apoyar otras demandas de otros sectores, ¿ya? Entonces, una autonomía solidaria, que es lo que define, yo diría, a los cabildos, o debiera definir, ¿ya? Aquí quiero hablar del autogobierno, el Consejo Coordinador, y digo coordinador y no ejecutivo, porque no hay nada que ejecutar, sino que es simplemente coordinar las distintas opiniones y votaciones internas. El Consejo Coordinador no toma decisiones sustantivas, no impone cosas en la agenda, sino que simplemente sistematiza las peticiones del Cabildo y los pone en la agenda y modera las reuniones, entre otras responsabilidades. Yo propongo entre 4 o 6 miembros elegidos por sorteo entre voluntarias, con paridad, ¿ya? Cada 4 meses se deberían renovar 2 de sus miembros por lo menos, y digo 4 meses, eso es una sugerencia, pero los tiempos acotados también ayudan que personas que no pueden dedicarse un año ya a correr el cabildo y que pueden dedicar 3 o 4 meses puedan ser incluidos o incluidas también, ¿ya? La idea de que la carga de trabajo puede ser mucha, ¿ya? Entre las responsabilidades de este Consejo Coordinador de Cabildos, que cada cabildo debiera tener uno, por lo menos hay 8 que yo quiero destacar. Uno es mantener y actualizar el registro de sus miembros y miembros, los roles, y esto voy a hablar al final de la charla, el tema de legalizar los cabildos, de que en el fondo la única forma de que los cabildos sean vinculantes es que tengan roles con personas naturales, ¿ya? Que sepamos quiénes son, para así que nuestras votaciones sean legítimas y puedan ser legalizadas cuando corresponda. Deben estructurar la agenda, y voy a hablar de cómo estructurar la agenda desde abajo y desde una manera orgánica, coordinar con otros cabildos comunales,
presentar mociones aprobadas por otros cabildos para que se discutan, moderar las asambleas, tomar notas y redactar las minutas que luego van a tener que ser subidas a una página web, y de hecho es algo que les puedo adelantar ahora. He comprado un dominio, cabildosconstituyentes.cl. He reclutado a algunas personas que me van a ayudar pro bono a levantar una página en que sea una página autogestionada. Yo ahora voy a voy a armar una fundación para que sea dueña de este dominio, para que sea una fundación en que sea dirigida por personas de cabildos con esta forma aleatoria y rotativa, para que nadie pueda ser dueño de ese sitio, y que sea un sitio de conexión en que podamos registrar nuestros cabildos y podamos empezar a agregar nuestras resoluciones, ¿ya? Entonces eso también es parte de la responsabilidad de este comité coordinador, que en el fondo consejo coordinador, que va a tener que subir esas resoluciones, y una de las cosas que vamos a intentar hacer es que se pueda ocupar la clave única para validar esas votaciones, que la votación en el fondo sea legal en ese sentido. Estamos ahí innovando, pero es algo que se está moviendo. Después, tener un registro de las votaciones claramente, coordinar los grupos de trabajo, y voy a hablar de esto ahora, y organizar el cuidado de niños, niñas y adolescentes, y la comida, porque para mí esto es muy importante, discutir con el estómago vacío no es muy bueno en general, ya uno está rabioso, impaciente, ya, se puede comer antes o después, pero siempre hay que, creo que, tener un sustento ya material, no simplemente de estar juntos, sino también de compartir cosas, y la comida es una cosa cultural. También creo que lo que hoy día pega más fuerte en Chile, no sé si gracias a la pandemia, no es algo bueno de decir, pero son las ollas comunes que han surgido a lo largo del país como un centro de reunión, de solidaridad, que necesita un brazo político, ¿ya? Y el cabildo puede nacer al alero de las ollas comunes y estar en coordinación con las ollas comunes. Eso sería, creo que, una buena conexión. Luego quiero hablar de aquí de la reunión fundacional, y esto tiene que ver con el taller que vamos a tener. La idea aquí es dividir grupos, y voy a hablar en el fondo de todo el marco teórico, les voy a compartir esta información, y la idea es que ustedes podamos simular una primera reunión fundacional de cabildos con las distintas decisiones que se tienen que tomar, y poder así probar la metodología y mejorar la metodología. Cada vez que yo presento estas láminas, voy siempre tratando de recolectar lo más valioso de la sabiduría que ustedes mismos me traen cada vez que yo presento, y las preguntas que me hacen. Y siempre creo que quiero hacer un trabajo que sea un trabajo colectivo, esto que salga de estas reglas y las reuniones. Si se puede mejorar, siempre bienvenido. Entonces, creo que por lo menos hay 8 temas que hay que abordar en la primera reunión. Primero es la presentación de los miembros y miembros. Aquí hay algunas cosas que hay que destacar. Obviamente, además del nombre y el lugar de residencia, ya que es un tema de que los cabildos son comunales, entonces hay que ver que las personas sean de la comuna y que estén en el circuito, pero también el pedigrí de partido político, yo diría, el pedigrí político de cada. ¿Qué pasó? Estás muteada, Camila. Sí. Se fue el audio, Camila. No se Te escucha nada. enmudeciste. En el número 3. Algo pasó. Y sigue avanzando. Hola. No estoy de administradora, entonces no he podido, porque traté, pero no estoy de administradora y no sé dónde está la Leito. Si Sonia o Parece Guillermo que no escucha. Marcia, Claro, la podéis está. llamar por teléfono a lo mejor. ya, Exacto. no dejó a nadie más de administrador, Yo no estoy de administradora tampoco. ninguno está de administrador, entonces ya, voy a llamarla al tiro. Llámala Yo estaba nomás. buscando, Volví, ni siquiera sé. ok. Ahí volvió. Es que alguien me silenció. Es que yo estaba pidiéndole a Leo que silenciara porque yo parece que no estoy de administradora, Allá. o no sé si estoy, pero la cosa es que me encontré. Ya. Sigamos. Ya, ok.
Seguimos. Volvamos. Volvamos a lo mismo. Todavía se ve la pantalla, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, la pantalla se ve. Ya, perfecto. Entonces, primero tenemos que presentar quiénes son, tenemos que conocernos. Aquí es un lugar de confianza, ¿ya? Entonces es necesario saber de dónde viene uno, con quién se está metiendo, claramente, porque hay que evitar los operadores políticos en estos espacios de igualdad, ¿ya? Hay que tener muy en claro que esto no es simplemente algo que hay que juntarse y hacer las cosas y simplemente confiar en los otros simplemente así, sino que hay que entender de que hay un proceso, una coyuntura en que los partidos políticos quieren obtener la mayor cantidad de votos. Estas son las reglas del juego que se están jugando. Entonces, por ende, hay una estrategia de cooptar los espacios comunitarios, ¿ya? Entonces hay que tenerlo claro y por eso hay que hay que simplemente mostrarse. Parte de la política es ser valiente en el fondo y poder mostrar lo que uno es y poder mostrar la opinión y también votar en consecuencia, ¿ya? Tiene que seleccionar de manera aleatoria entre voluntarios o voluntarias en el fondo para alguien que tome las notas de la primera reunión. Esa es la primera decisión que hay que tomar, porque en el fondo alguien tiene que llevar las minutas en un registro de lo que pasa, ¿ya? Luego hay la selección de una persona por lo menos para moderar, ¿ya? Y esto es una persona que es simplemente temporal, es para esta reunión solamente. Y luego hay que tener una discusión y una votación de las reglas básicas que voy a presentar. Después una discusión y votación de los procedimientos, de cómo se toman las decisiones. Luego de tener estas reglas y procedimientos, hay que proceder a la selección por sorteo del Consejo Coordinador, ¿ya? Y aquí las personas pueden, la idea es que ellas pongan sus nombres como voluntarias o voluntarios, y ahí se hace un sorteo, y se eligen el Consejo Coordinador, que va a, básicamente, funcionar durante los primeros 3 meses antes de que haya una renovación parcial de ese consejo. Eso sería el primer consejo. Y después habría que tener una votación de la agenda para la próxima reunión. Y también voy a hablar de esto, de cómo generar esta agenda desde abajo para que nadie esté empezando a dictar inmediatamente los contenidos, ¿ya? Y al final, cuando se define la agenda, se seleccionan grupos de trabajo dentro del Cabildo que van a ser encargados de investigar esos temas, traer opiniones, traer los pros y los contras, traer los números, traer la información que es necesaria para la próxima reunión y hacer una presentación al resto del Cabildo, ¿ya? Pasamos. Aquí las reglas. Camila, te estamos viendo tu rostro, pero no tu pantalla. Es que pregunté si está... Sí se ve la pantalla. Yo veo la Yo pantalla. estoy viendo a Camila. Ya, perfecto. Ok, no he dicho nada. Es mi pantalla. Ok. Entonces, las reglas. Yo, por lo menos, determiné 6 reglas negativas, prohibitivas, ¿ya? Límites, por así decirlo, y una regla positiva, que es una regla que está enfocada a ir en contra de las lógicas de liderazgos y jerárquicas que se tienden a desarrollar y reproducir al interior de asambleas y cabildos en general y de cualquier organización, ¿ya? Primero tenemos que se prohíbe lenguaje y propuestas discriminatorias, sexistas, homofóbicas, habilistas, clasistas. En el fondo, aquí hay un tema de un límite de los derechos humanos, ¿ya? De los derechos humanos, no de los derechos humanos en Chile, que no se respetan, sino de los derechos humanos internacionales, ¿ya? De la idea de lo que debiera ser, ¿ya? La idea de que el cabildo no puede ser utilizado por extremistas, en el fondo, que quieren ir en contra de las minorías, en el fondo, echar a todos los migrantes, en el fondo, ojalá que las personas no voten o que se penalice el aborto nuevamente, por ejemplo. Hay ciertas propuestas que van en la tendencia de restringir derechos en vez de expandir derechos, ¿ya? Entonces, yo creo que la lógica detrás de esta prohibición no es simplemente el lenguaje formal de que una propuesta sexista o clasista o xenófoba, sino que tiene que haber una idea de que todas las propuestas debieran ir a favor de ampliar los derechos, de profundizar la libertad y no de restringir los derechos de otros.
O sea, inmediatamente cuando alguien propone algo de una restricción, que no tiene, que una restricción, por ejemplo, de hoy día la revuelta de la coalición Chile Vamos en contra del matrimonio igualitario, eso claramente es en contra de los derechos de esa comunidad, que hoy día no puede casarse, y esa resolución es a favor, en el fondo, una expansión de esos derechos, ¿ya? Entonces, ahí nos da un lineamiento de que hay ciertas propuestas que van a restringir los derechos de otros, que son minorías, que no soy yo, ¿ya? Y las otras que son para expandir esos derechos de otros, y también los míos, ¿ya? Después se prohíbe el proselitismo político y religioso. La idea de que alguien puede tomarse el micrófono para hacerle propaganda a los partidos políticos, ¿ya? Debiera ser prohibido de cuajo. Aquí la idea de que no se ocupe el cabildo para otros fines. Lo mismo con lo religioso. Tenemos grupos muy religiosos y comunidades muy religiosas en que los líderes religiosos tienen mucho peso. Entonces no se puede dejar que líderes religiosos sean parte de los cabildos y se tomen el micrófono y empiecen a hacer cátedra, en el fondo, y básicamente ocupen su poder no temporal, ¿ya? Su poder sagrado, divino, ¿ya? En ese sentido, para influenciar las votaciones y para hacer que personas se demovilicen y simplemente no sigan participando. Eso no se puede dejar de hacer. Luego, la idea de que tiene que haber reglas, ¿ya? Para que personas que violen las reglas sean excluidas del cabildo temporalmente. Yo en mi libro propongo, por ejemplo, que la primera se le quita el derecho a voz por una reunión, ¿ya? De que en el fondo si tú hablas cosas, porque todo el mundo se equivoca, y estamos en una cultura sexista que en el fondo habilista, siempre estamos insertos, entonces todo el mundo se equivoca y nosotros tenemos que aprender el respeto, nadie nace sabiendo, entonces con respeto hay que hacer ver a otra persona que está ocupando ese lenguaje, y la idea de que esa persona cambie su forma de expresión, ¿ya? O las ideas que tiene que pueden ser moderadas en el fondo con ciertas formas disciplinarias, ¿ya? Primero se le quita el voz, luego el voto, luego se lo puede, si sigue por tercera vez, en el fondo hay que sacarlo del cabildo por un rato, ¿ya? Y ahí esa persona puede volver a entrar, obviamente, tiene la idea de que sea temporal y no para siempre, ¿ya? Pero la idea de que el cabildo y las personas internamente puedan defenderse de una persona agresiva que venga a disrumpir, que eso también sucede, ¿ya? Hay gente, operadores que llegan también a hacer eso y la gente ya no quiere juntarse porque esta persona es tan desagradable en el fondo y es una persona que agrede a todo el mundo. Entonces, las personas tienen que tener una forma procedural y justa en el fondo de poder censurar a otra persona temporalmente para que las personas aprendan y podamos autorregularnos, ¿ya? Y no ser un castigo tan terrible, ¿ya? Y luego es la regla positiva, y esto es algo que yo aprendí en mis sindicatos, todas mis pasadas por los sindicatos en Estados Unidos, que se llama la lista progresista, en inglés se llama progressive stack, y stack es una cosa que se apila, ¿ya? Entonces la idea de que cuando se abre el micrófono para que las personas del cabildo expresen su opinión frente a un tema, ¿ya? Tiene que haber, no puede ser que la lista parta con las primeras personas que alzan la mano o que son las primeros en el fondo que llegan a la lista, ¿ya? La mayoría de esas personas que llegan primero son las que siempre hablan, ¿ya? Y en general son los activistas que se toman el micrófono al principio y en el fondo lo que eso produce en el resto del cabildo, que no es experto, que no es activista, que quizás viene por primera vez, es que no hay espacio para esa persona para hablar porque ya se lo hablaron todo y tú como no eres experto no te atreves ni a hablar. Y esto es algo que yo utilizo en mis clases también. Cuando yo hago preguntas a la clase, si uno le da la palabra a un hombre que en el fondo en la sociedad patriarcal tienen más autoridad, y justo un hombre que claramente levanta la mano es que quiere en el fondo lucirse y es una persona que es un buen alumno, ¿ya? Entonces claramente va a dar una cátedra excelente de la pregunta, pero eso hace que todo el resto de la clase no se atreva a hablar, porque ¿quién va a decir más, ya? Pero si tú lo inviertes y siempre le das la palabra a una persona que nunca habla, a mujeres, a minorías étnicas, después nadie se calla, ya están todos hablando y todos quieren participar. Y eso yo lo logro en clase y lo he visto, algo que funciona, ¿ya? Y eso hace que los activistas y los que hablan no es que se censuren, sino que se ponen a la cola de la lista, ¿ya? Y si uno quiere hablar de nuevo, uno puede tener en el fondo su espacio de 2 minutos, que es lo que corresponde o lo que determine el cabildo, y luego me puedo poner a la lista de nuevo si quiero hablar de nuevo, ¿ya? Pero la idea de que alguien puede tomarse el micrófono por 10 minutos, eso es una falta de respeto, ¿ya? Entonces, por ende, hay que esta idea de que primero mujeres, minorías y los que no hablan, en el fondo, hace que se reviertan las jerarquías que imperan en estos lugares, ¿ya? Luego entramos a los procedimientos.
Primero tenemos la selección aleatoria y la rotativa del Consejo Coordinador, que ya hablé. Luego tenemos la selección de la agenda por voto priorizado. Voy a hablar esto en detalle en la próxima lámina, pero simplemente aquí la idea es que los miembros del Cabildo van a elegir 3 temas que son prioritarios para ellos y ellas, y van a poner un ranking de 1 a 3, con 1 siendo el más prioritario, ¿ya? Entonces cada persona hace eso, y esos resultados se dan al comité, al Consejo Coordinador, y el Consejo Coordinador va a realizar esta metodología que voy a explicar a continuación, y en el fondo se hace un ranking de los temas y se eligen desde abajo de esta forma de metodología, se realiza la agenda para la próxima reunión. Entonces no es alguien que propone el tema, no es el Consejo Coordinador que propone los temas, sino que los temas son elegidos con un método científico en el fondo que ayuda a que los temas que menos le importan a la gente queden al final, no que se censure, pero que queden quizás para próximas reuniones, y que los temas más prioritarios siempre vayan discutiéndose primero, ¿ya? Luego se eligen estos 3 temas, ¿ya? Para la próxima reunión, porque yo no creo que una reunión pueda llevar más allá de 3 temas, ¿ya? O sea, y esto siendo que sin resoluciones de otros cabildos que vengan, ¿ya? O sea, tiene que haber un manejo ahí de los tiempos, de cuánto uno se demora en hablar, pero un máximo, yo diría, de 3 temas, ¿ya? Cuando se eligen estos 3 temas por este sistema, se tienen que levantar grupos de trabajo, y aquí con voluntarios. Claramente las personas que quieren discutir un tema y están muy encima del tema van a querer ayudar a, en el fondo, generar una presentación para el resto del cabildo que tiene que informarse, ¿ya? Entonces la idea es que estos voluntarios, también elegidos por sorteo, o si no hay suficientes en el fondo, pero la mayoría puede haber un grupo por lo menos crítico de 6 personas, diría mínimo para que se divida el trabajo, pero eso es dependiendo de la cantidad de gente que hay, que se encargan de investigar, de presentar el tema en la próxima reunión para su discusión, ¿ya? Obviamente esa investigación no tiene por qué ser tan exhaustiva, pero obviamente hoy día ya hay más recursos de videos explicativos, de cifras, ¿ya? Y la idea con esta página de los cabildos constituyentes es que haya un depositorio de un archivo de toda la sabiduría popular y también técnica que se vaya generando para que todas las personas puedan acceder a esos archivos y puedan en el fondo sacar la información fidedigna de ahí y no irse por el fake news y las redes sociales, ¿ya? La idea es que sea una presentación basada en la realidad y no en cosas que las personas creen basadas en mentiras, en el fondo, ¿ya? Después el Consejo Coordinador establece la agenda de la reunión y con bloques dedicados a la presentación de los grupos, a la propuesta de otros cabildos, la discusión estructurada, recesos y votaciones. O sea, tiene que haber una estructura que se repita cada reunión con distintos tiempos que se le dan a esos bloques en el fondo. Y que esos tiempos son inamovibles en el sentido de que si se quieren mover, tiene que haber una votación para moverlo. O sea, si se quiere extender la discusión de un tema, porque estamos todos en el fondo muy en eso y creemos que el tema merita media hora más de discusión, entonces se hace una votación inmediatamente si la mayoría está de acuerdo en extender el tiempo o no. Y si no se extiende el tiempo, alguien puede llamar a una votación inmediatamente y ese tema se cierra votando, ¿ya? Entonces, o se alarga el tiempo o se vota, ¿ya? Y esa es la idea de que toda esta deliberación y toda esta información tiene que generar un voto. No puede quedar en el aire porque eso es demovilizante. La gente se frustra mucho en que no llegamos a algo, no llegamos a una decisión como colectivo. Entonces, por ende, el tema queda abierto y quedan temas pendientes y los temas pendientes se van acumulando. Es importante pasar de la deliberación a la votación para cerrar los temas. Siempre se puede volver a deliberar sobre el mismo tema y tomar otra decisión que borra la anterior, ¿ya? Entonces, por ende, no es algo como que es para siempre. Entonces, hay que tener más flexibilidad con el tema de las votaciones. Cada tema se debe someter por lo menos a 2 votaciones. La primera es si el tema debe ser discutido, porque si hay una resolución que llega de un cabildo, de otro cabildo, que fue aprobada, primero el cabildo nuestro tendría que aprobar si ese tema, esa resolución, vale la pena realmente aprobarla o no, o sea, discutirla, ¿ya? Porque quizás es algo menor que a nosotros no nos interesa, o quizás es una resolución que es discriminatoria, ¿ya? Y que nosotros no queremos discutir, porque el cabildo quizás no cumplió con sus reglas y sacó algo que es en contra de los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, por ende, el cabildo, la primera votación es que si se discute o no el tema. Y si se discute el tema y se vote por mayoría que sí, entonces se arma un grupo de trabajo para, de nuevo, investigar el tema y luego votar esa resolución que se votó en el cabildo anterior, ¿ya? Y luego, las votaciones siempre tienen que ser abiertas, a cara descubierta,
y por mayoría, porque tiene que haber una correlación en lo que uno dice y lo que uno argumenta en el cabildo con lo que uno decide. Así uno, no hay operadores políticos diciendo cosas por un lado y después votando por otra, ¿ya? El único voto que tiene que ser secreto es el voto de censura, ¿ya? Porque ahí el tema de las venganzas personales, de que si alguien te encuentran agresivo y te quieren sacar por un rato, uno tiene que asumir y en el fondo no puede vengarse. Entonces, ese voto secreto, el único, pero todo el resto tiene que ser a cara descubierta. Después aquí tengo la agenda de la reunión fundacional. Obviamente son 2-3 horas para personas que no se conocen. Esto vamos a hacer un simulacro, quizás pueden hacer algunas de las reglas, podemos llegar quizás a algo, no sé cuánto van a poder hacer en sus grupos, pero básicamente las presentaciones, luego la selección, todo lo que hablé, hay un cronograma en el fondo para una reunión fundacional de un cabildo que ustedes quieran constituir o que ya esté funcionando y quieran en el fondo constituirlo de una manera más sistemática, ¿ya? Y aquí tengo el ejemplo de la agenda constituyente. O sea, si ya tenemos nuestra fundación, o sea, esta ya para la agenda para la segunda reunión, ya la primera reunión donde vamos a discutir cosas que atañen a la Constitución. Aquí tenemos 7 personas que votaron, ¿ya? Y cada uno decide cuáles son los temas que le interesan más. Y los rankea. Entonces, luego del método, que primero se le da la prioridad al tema 1, y se selecciona la más alta votación desde el número 1. ¿Ya? Aquí sería el derecho a la salud, que sacó 3 votos en el número 1, o sea, tres prioridades. Luego se toma como universo el resto de las prioridades número 1, que son importantes para otras personas que no se desechan, ¿ya? Más las prioridades número 2. Y la más alta votación de ese conjunto es la prioridad que se selecciona. Y si hay una disputa entre que sacan en el fondo el mismo número de votos, por así decirlo, si una de las prioridades está en número 1 o tiene más votos en el número 1, entonces esa sería la segunda prioridad, y en este contexto sería la igualdad de género, ¿ya? Que tiene como prioridad porque alguien la puso en el número 1. Entonces ahí tenemos una cosa estratégica de que para una persona, aunque sea minoría, por ejemplo, puede poner la prioridad en el número 1, puede pedir a otros que pongan la prioridad número 1 para que sea elegido como en la agenda, pero siempre esa prioridad pesa más que la prioridad 2 y 3. Entonces, por ende, uno tiene que ser estratégico en cómo posiciona sus temas, ¿ya? Y luego la tercera prioridad viene con el resto de las prioridades 1, la 2 y finalmente la 3, ¿ya? Y ahí se hace la misma forma y se selecciona la agenda, ¿ya? Y ahí se armarían 3 grupos de trabajo, uno en el derecho a la salud, otro en la igualdad de género y el otro en la participación política, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el grupo de trabajo de derecho de salud viene con una presentación, primero con el diagnóstico del problema, experiencias comparadas, opiniones expertas, pueden ser videos, pueden ser simplemente exposiciones y testimonios, por ejemplo, y luego tiene que haber una discusión estructurada con esta lista progresista, que se le da un máximo de 2 minutos por persona, yo diría. O sea, hay que aprender a meterse en los tiempos, porque el tiempo es escaso, y si uno tiene más que decir, uno puede ponerse a la cola y decir otras cosas, y uno tiene que aprender a debatir, aprender a decir la opinión y lo que uno quiere decir en un tiempo que sea respetuoso de otros, ¿ya? Entonces, es una técnica que se aprende, y obviamente meterse en los tiempos siempre es difícil, pero es algo que se puede hacer. Y si hay más tiempo que es necesario, que hay muchas personas en la lista que quieren hablar, se vota por mayoría si es necesario extender el tiempo, ¿ya? Luego tiene que haber un receso de deliberación informal. En Zoom se pueden hacer subgrupos, ¿ya? Donde las personas pueden ir a distintos grupos en que estén con distintas inquietudes acerca del derecho a la salud, donde se discutan cosas más abiertamente, donde se den opiniones más largas en el fondo, pero que sea un espacio como de 10 minutos en que puedas comer algo, ir al baño en el fondo y discutir con tus pares en el fondo y con tus amistades que uno va haciendo en el cabildo, y obviamente hay relaciones ahí que pasan, ¿ya? Y luego de ese receso se tiene que armar propuestas de lenguaje para resolución, ¿ya? La idea de que si hay ciertas, por ejemplo, facciones dentro del cabildo y hay distintos puntos de vista, quizás hay un lenguaje un grupo que va a proponer un tipo de lenguaje, una oración, y otra que va a tener otro. Aquí yo pongo un ejemplo de un lenguaje: toda persona tiene derecho a un sistema de salud digno, de calidad, universal, gratuito y público, ¿ya? Aquí hay que hacer una recomendación, que cuando estamos hablando de resoluciones simples, las comas funcionan como número más.
en el sentido de que cuando un juez tenga que interpretar el derecho a la salud, tiene que tomar en cuenta todas las palabras que nosotros ponemos que van seguidas de comas, ¿ya? Entonces, cuando eso lleva a una cosa mucho más holística, y nosotros podemos aprobar palabras que tienen que ir, por ejemplo, y podemos aprobar de calidad, aprobamos eso, sí, va, universal, ¿ya? Y quizás hay palabras que no van a ir, ¿ya? Pero en el fondo se puede hacer de esta manera agregada, que es mucho más fácil que discutir un mamotreto y que uno no está de acuerdo con la redacción y que básicamente nos aburrimos simplemente de estar tratando de editarla, ¿ya? Entonces hay que, como he dicho en otras reuniones, la mayor sofisticación es la simpleza, ¿ya? Y ahí hay una discusión del lenguaje, se puede editar el lenguaje, alguien puede proponer ahí in situ, y en el fondo es un trabajo colaborativo. Yo estoy trabajando en una plataforma que es parecida a Google Docs, que se llama Pad, que podemos instalar en plataformas en el fondo para hacer un documento que se pueda editar en línea, en el fondo, de que todas las personas del Cabildo puedan, en el fondo, cuando están en la reunión, poder hacer un documento participativo y colaborativo en ese mismo momento, ya con esta ayuda tecnológica. Luego la votación, y si la resolución es aprobada, se va a la coordinadora comunal de cabildos, que voy a hablar también de esa estructura, para que llegue a los cabildos, a los consejos coordinadores de otros cabildos para la votación. Y así las resoluciones que son votadas en un cabildo se pasan el testimonio a otros, y así se van agregando las resoluciones y se va armando una voluntad popular expresada, ¿ya? Y aquí quiero hablar de las estructuras también que van más allá del cabildo y que son coordinadoras, que son necesarias, y cómo organizarlas, porque tenemos que tener una vinculación con el poder constituido. En este escenario específico es la Convención Constitucional, por un lado, y los gobiernos municipales por el otro, ya que obviamente los espacios comunales que pueden ser ocupados por los cabildos dependen de las municipalidades, y por ende se hace imperante poder trabajar con los municipios para que ayuden y favorezcan, en el fondo hagan posible que esta organización pueda prosperar, en el fondo, y no poner trabas ya a la coordinación. Se quedó pegado. Ups, ahí sí, ya. Y aquí tenemos otra lámina maravillosa de Marcela, en que básicamente explica un poco lo que es la red de cabildos, en el fondo, que los cabildos comunales se agrupan en cabildos distritales, en cabildos regionales, y en el fondo en una red de cabildos vinculantes nacionales, en el fondo, donde los delegados de los cabildos, y yo voy a explicar cómo se eligen, pueden llegar a un organismo colectivo que no toma decisiones, sino que simplemente agarra las decisiones de los cabildos y las presenta al poder constituido, ¿ya? A la institucionalidad pertinente, ¿ya? Y ve que, en el fondo, se preocupa de que las resoluciones estén en orden, en el fondo, y haya una formalización de ese proceso, y hay una cabeza, en el fondo, que pueda tener una relación con el poder constituido, ¿ya? Y aquí son las tres estructuras que yo propongo para que se hagan una idea del sistema en general. Las coordinadoras comunales, porque en cada comuna hay varios cabildos, entonces es necesario que haya una coordinación en la comuna, ya que cada comuna tiene una alcaldía. Entonces, por ende, cuando estamos hablando del poder popular, también estamos hablando de nuestro entorno. Entonces, tenemos que tener un poder popular que no simplemente ayude en el proceso constituyente, ¿ya? Que ejerzamos el poder de esa forma, sino que también podamos dirigir los destinos de nuestra propia comunidad, ¿ya? Y para eso tenemos que tener una coordinación comunal, para tener un interlocutor que negocie en el fondo con el alcalde o la alcaldesa, ¿ya? Entonces, estas coordinadoras debieran ser conformadas por 2 delegados y delegadas, por el tema de paridad, de los comités, de los consejos coordinadores, ¿ya? De cada cabildo, o sea, de las personas que fueron elegidas aleatoriamente para hacerse cargo del gobierno interno, 2 de esas personas debieran ir a la coordinadora, ¿ya? De cada cabildo. Entonces tenemos un grupo de personas que puede trabajar en esta coordinación entre los cabildos, ¿ya? Y con el poder municipal. Entonces aquí tienen que coordinar que las resoluciones aprobadas se voten en otros cabildos, ¿ya? O sea, el coordinador de un cabildo se comunica con el otro y le pasa la resolución, o en el fondo le pasa toda la información también, y el contacto con el gobierno municipal. Luego, coordinadores distritales, especialmente porque estamos en el proceso constituyente, y los
convencionales están elegidos por reglas distritales, entonces por ende la vinculación es con el distrito, ¿ya? Entonces aquí estas coordinadoras debieran ser conformadas por 2 delegados, también paridad, de cada coordinadora comunal, o sea, de cada comuna saldrían 2 delegados elegidos también por sorteo dentro de las coordinadoras, en el fondo, para que tengan que sean el punto de contacto con los representantes distritales a la convención constitucional, con los convencionales, ¿ya? Y también se encargan de que las resoluciones que fueron aprobadas en una comuna también sean discutidas en otras comunas del distrito. Hay que hacer esa conexión, ¿ya? Si es que es pertinente, claramente. Y luego tenemos una coordinadora nacional, ¿ya? Que esta es la que va a tener una relación directa con la convención constitucional, no con delegados distritales, ¿ya? Porque la idea es que los cabildos en el distrito, ¿ya? Y esta coordinadora distrital tenga una comunicación con el convencional que representa a ese distrito, ¿ya? Pero también necesitamos que el pueblo sea en red nacional. Entonces no es acerca solamente de los distritos, sino que el pueblo como red integrada nacionalmente. Entonces, por ende, es necesario tener una coordinadora nacional que sea el interlocutor con el presidente, con el Congreso, con el fondo los poderes constituidos en general a nivel nacional. Entonces necesitamos una infraestructura popular que sea también aleatoria y en el fondo por sorteo la misma estructura, pero que en el fondo tenga interlocutores a todos los niveles de gobierno, ¿ya? Y aquí hice un esquema basado básicamente en la idea de el pueblo como red, ¿ya? La idea de que nosotros tenemos las organizaciones gubernamentales en general funcionan como cerebros animales, como cuerpos animales, en el sentido de que los animales tienen un cerebro y extremidades. El cerebro manda, las extremidades hacen, ¿ya? En cambio, las plantas funcionan como una red neuronal, en el sentido de que todas las raíces y todas las hojas y todas las ramas tienen sensores y se mandan solas, en el sentido de que son las decisiones de ir hacia la luz o al agua se toman en el fondo por las raíces y las ramas y no por el tronco central del árbol, ¿ya? Entonces, lo que yo me imagino como el pueblo debiera organizarse es siguiendo esta idea de las plantas, en el fondo, y de la neurobiología, de la idea de que cada cabildo es un sensor de abuso, de todas las cosas malas que pueden estar pasando, de cosas que se necesitan, y esa información puede pasar a través de la red a otros cabildos, y nosotros podemos estar mucho más presentes y mucho más alertas a los abusos y la corrupción que puede existir, y por ende podemos reaccionar a tiempo antes de que pase demasiado tiempo y ya no haya mucho que hacer en el fondo y muchas personas sufran en el fondo. Hay una respuesta mucho más rápida si tenemos la capacidad de reaccionar a nivel local y que esa información se vaya a la red, en el fondo, y todos podamos estar enterados de lo que pasa en Cabildo 1, en el fondo, y da lo mismo donde estemos, ¿ya? Y aquí más o menos pongo el esquema de cómo la coordinadora de cabildos ahí es la que tendría la conexión con el gobierno. Las resoluciones aprobadas irían a la coordinadora de cabildos, pero también hay que entender de que claramente hay resoluciones, por ejemplo, como el derecho a la salud, que puede salir de varios cabildos al mismo tiempo, ¿ya? Y que básicamente puede ser más o menos lo mismo. Ahí la coordinadora de cabildos agarra todas las mociones aprobadas en el fondo y trata de o poner todas esas distintos lenguajes a votación a los cabildos y los devuelve, o hace una especie de sistematización muy simple en el fondo, y quizás poner opciones en un voto, ¿ya? Y ahí de nuevo los cabildos votarían como votación ranqueada, en el sentido de que uno le pone un ranking, quizás si hay 3 propuestas aprobadas, por ejemplo, por 3/3 de los cabildos, uno puede votar como cabildo y puede rankear en el fondo cuál de las 3 le gusta más en el fondo, y ahí poder sacar una resolución del conjunto, y eso sería también parte de la función de la coordinadora. Y aquí me quiero detener el por qué hay que constituir los cabildos, no solamente materialmente, de facto, personas que se juntan y se reúnen, sino que también hay que legalizarlos, ¿ya? Porque, primero que todo, usando la legislación que existe, las reglas del juego, es la única forma en que nosotros podemos obtener beneficios del sistema, ¿ya? Obtener la personalidad jurídica, eso hace que ya no sean personas naturales que están agregadas, sino que hay una nueva capa ya legal, jurídica, que otorga beneficios que los individuos no tienen, ¿ya? Uno es los derechos a un espacio
para reuniones que la municipalidad tiene que darte si eres una organización social debidamente constituida, y que el cabildo sería elegible para votos, perdón, para fondos municipales. Perdón. Luego, este reconocimiento formal es la única forma también de que el Estado te vea. En el fondo, ahí pueden haber miles de cabildos constituidos de facto, pero el Estado no los ve, no existen en el fondo, porque no están en el papel. Entonces hay que poner los cabildos en el papel jurídico para que el Estado pueda verte y para que las decisiones que tú tomes en tu cabildo sean válidas. Y después porque se toman con personas naturales que están inscritas con RUT, básicamente, y todo el mundo sabe quién es quién. Entonces, esas decisiones, aunque no haya un procedimiento legal en el fondo para que esas decisiones sean vinculantes, el Estado no puede odiarlas, ¿ya? Y hay una presión mucho mayor para que esas decisiones puedan ser tomadas en cuenta porque son válidas, legalmente válidas, ¿ya? Los requisitos aquí son juntar 15 firmas, solamente se necesitan 15 personas para formar una organización social, un cabildo. La única traba que hoy día tenemos es que estas 15 firmas deben ser ante notario o frente a un ministro de fe, ¿ya? Y por la pandemia, los notarios no están funcionando muy bien, cobran muy caro y los ministros de fe se están negando, y eso es algo que las municipalidades están violando los derechos de asociación de las personas. Yo estoy trabajando con un grupo de cabildos que ya se constituyeron a través de notarios, que hicieron la pega, se gastaron la plata, y eso son personas que no tienen dinero, pero que entienden que esto es la forma de realmente de tener poder, y que vamos a interponer un recurso de protección, ya que se están violando los derechos de asociación. Las municipalidades están diciendo que no van a prestar los ministros de fe hasta que estemos en fase 4, que puede pasar en 2 años. Entonces, en el fondo, los sindicatos no se pueden constituir, no pueden incluir nuevos miembros, no se pueden renovar los directorios y no se pueden armar cabildos, ¿ya? Y todas las otras cosas se pueden hacer. Entonces, lo que estamos peleando es que se pueda ocupar la clave única, que se pueda ocupar Zoom, en el fondo, y cosas que sirven para otras partes de la justicia. Por ejemplo, a uno lo pueden meter preso por homicidio a través de Zoom, pero uno no puede organizar un cabildo, y eso obviamente viola los derechos de asociación y es injusto. Entonces estamos peleando esa vía, y también se va a hacer ruido, y eso hace que también haya prensa. Entonces eso hace que también el movimiento tenga un poco más de poder y se haga visible, porque hoy día no somos visibles. Nosotros nos vemos, pero los de arriba no nos ven. Entonces hay que tener una visibilidad y hay que irrumpir en el fondo para que nos vean, ¿ya? Hay que celebrar también una asamblea constituyente, que básicamente es la reunión fundacional, y depositar una copia del acta constitutiva en el municipio, que son los estatutos. Y aquí es la única barrera de conocimiento que podría estar en el fondo en contra de la constitución de un cabildo. Y es por eso que yo lo pongo al final de mi libro como un anexo, y está disponible en formato Word, que en el fondo ustedes pueden llegar y manipular. Están todos los estatutos. Yo adapté un estatuto que ya está aprobado, y cambié las elecciones, la representación por lotería, ¿ya? Y algunas otras cosas menores, ¿ya? Y básicamente está llegar y rellenar con el nombre, la dirección donde se juntan, y está listo, ¿ya? Y eso está disponible si ustedes lo necesitan. Y aquí quiero hablar, básicamente, ver visualmente la vinculación con los delegados, ¿ya? Por ejemplo, si estamos en uno de los distritos, tenemos los cabildos, en el fondo, que deliberan y sacan resoluciones, que son las flechas verdes, ¿ya? Que sacan resoluciones aprobadas, que va a la coordinadora de cabildos, ¿ya? Y las flechas amarillas son la intercomunicación entre los cabildos, y eso va directamente a los representantes del distrito, ¿ya? Entonces, por eso son los azules son los convencionales, que están circulados, en el fondo en un círculo, y ese es el distrito, ¿ya? Y entonces aquí hay 2 caminos. Un camino es la vinculación legal, que estoy hablando de, básicamente, que esto se incluye en el reglamento, y que por el reglamento de la convención todos los constitucionales tengan que obedecer la voluntad popular. Eso sería el ideal que queremos lograr. Estamos peleando por eso, pero en el fondo también la otra opción es que hay una vinculación política, ¿ya? Que individuos, los constitucionales individuales, se comprometan públicamente a validar en el fondo y a llevar las resoluciones de los cabildos a la convención, votar a favor y pelear por eso, ¿ya? La idea de que tenemos varios aliados, ya una confidencia, que hay como 27 votos ya a favor de los cabildos constituyentes locales, en el fondo, y vinculantes, y eso se puede hacer a través de la vía simplemente
fáctica en el fondo de la aprobación política, de la reunión de uno con un constitucional, pero en el fondo estamos tratando de hacerlo de la manera jurídica para todos, en el fondo, para que se logre, pero se puede lograr simplemente de facto. Y aquí esto es muy importante, ya que ustedes, básicamente distritos 6 y 7 son un distrito bastante militante, también estoy trabajando con el distrito 10, que también tiene coordinadoras de cabildos armadas ya, para que haya algunos experimentos antes de que la convención se siente a sesionar, ¿ya? De que cuando el reglamento se discuta y se discuta incluir a los cabildos constituyentes y darles vinculación y poder legal, ya exista una red de cabildos más o menos funcionando para tener algo que mostrar. Entonces, por ende, hay que empezar con los distritos más militantes, en el fondo, las personas como ustedes que están más conectadas para que esto suceda y haya una conexión. Y como hablé anteriormente, esta página web que estamos desarrollando, aquí podríamos, en el fondo, las coordinadoras de cabildos podrían estar en línea, ¿ya? Y eso es una gran avance tecnológico, porque eso nos ayuda a pasar las resoluciones de un lado para otro y saber básicamente qué se está discutiendo en el cabildo al lado y así discutirlo acá y ver el cronograma y así poder, en el fondo, hacer más estrategia en cómo empujar las demandas que queremos, ¿ya? Y aquí básicamente es la vinculación que estoy hablando, que no simplemente política, sino que ya institucional, en que la red de cabildos nacional sale algo de ahí, en el fondo. De todos los cabildos de Chile podría salir una resolución, 2 resoluciones, 3 resoluciones, ahí las que se puedan, en el fondo. Y eso iría a la coordinadora de cabildos nacional, la que empujaría y llevaría esta especie de documento donde está recogido las resoluciones, y puede ser que sean varios documentos o varias resoluciones que se vayan, en el fondo, entregando a la convención a medida que se van aprobando, ¿ya? Y que esto se lleve a cabo y, en el fondo, que sea vinculante y que sea un mandato, ¿ya? Que los representantes no puedan simplemente no votar por eso y no apoyar eso, y yo diría que más allá de que no se discuta, de que ese documento vaya tal cual en la Constitución, para que así el pueblo de Chile, en el fondo, pueda realmente redactar físicamente, literalmente, parte de la Constitución, una declaración de derechos simples que pueda ir tal cual en la Constitución y por tanto sea nuestra, ¿ya? Y aquí termino con la presentación para poder dar paso a algunas preguntas que puedan tener antes de hacer los grupos y hacer los talleres en grupos separados. Yo siempre estoy abierta a todo tipo de colaboración. Si tienen comentarios, si quieren conectarse y colaborar, por favor escríbanme, no tengo ningún problema. Muchas gracias por escuchar. Y ahora, encantada de responder cualquier pregunta que ustedes quieran. Lo que le pido a las organizadoras es que hagamos esta lista progresista. Entonces les pido a todos y a todas las personas que quisieran hablar, que levanten su mano o digan en el chat, yo quiero hablar, y aquí las coordinadoras podrán hacer una especie de lista progresista para que así tengamos, en el fondo, la opción de tener, empezar a experimentar esta metodología inmediatamente. Muchas gracias. María. Ahora sí. Gracias. Agradezco mucho a Camila la exposición, estaba bastante clara. Quisiera comentar 2 elementos que me hacen ruido. Primero, mi nombre es María Elsa Osorio, yo soy profesora, soy integrante de un movimiento llamado Equipos Docentes. Somos una fundación y estamos desarrollando desde diciembre del año pasado un cabildo educativo que tiene como propósito elaborar una propuesta para que vaya a la constituyente. En ese contexto, los ruidos que me hacen son los siguientes. El primer ruido que me dice son las reglas. ¿Cuál es el ruido que me hace? Tal como las veo, tal como las escuché, tal como las leí, son demasiado punitivas. Propuesta, ¿por qué no convertir las reglas en acuerdos? Acuerdos que se establezcan de modo que los participantes del grupo, el cabildo, la organización, qué sé yo, entre los integrantes acuerden qué cosas se pueden y qué cosas no debieran hacerse al interior del desarrollo de las reuniones. Y eso genera mentalmente una postura distinta. Una postura punitiva hace que las personas se hagan hacia atrás más que acercarse. En cambio, cuando se acuerdan de mutua conversación, es
más fácil que efectivamente se lleven a cabo. Ese es mi primer ruido y mi primera propuesta. Y el segundo, y lo otro es que cuando se establecen acuerdos, se establecen bajo un marco de respeto, se establecen bajo un marco de responsabilidad, tanto individual como colectiva, y se establecen en un marco de honestidad. Y por lo tanto, cuando yo acuerdo algo contigo, con la otra persona, me comprometo efectivamente a cumplir el acuerdo que yo mismo he establecido. Y el otro ruido que me hizo así medio pequeñito que tiene que ver con los procedimientos. En los procedimientos por ahí, lo que escuché, puedo estar equivocada, que hay una suerte de rigidez. Me pareció, me llegó por lo menos, llegó a mi mente un cierto grado de rigidez en los procedimientos. Y entonces yo convoco a que se repiense un poco eso de la rigidez y se dé un poco de más flexibilidad respecto de los temas que se traten, respecto de las conversaciones. Y eso porque de repente, en ocasiones, cuando se está en una conversación respecto de un tema X, puede surgir otro tema que pueda ser mucho más relevante que el que se pensó originalmente y que si no se aborda, se puede quedar fuera. Y cuando estamos en un procedimiento demasiado rígido, corremos el riesgo de perder aquello que pueda surgir, y en cambio, si damos una cierta flexibilidad, podemos abordar mucho más de aquello que originalmente habíamos pensado. Agradezco la posibilidad de haber planteado estos ruidos que me hizo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, como empecé esto, es simplemente una propuesta, ¿ya? O sea, la idea de las reglas no es como que yo les estoy imponiendo nada. Yo parto de la base, como buena periodista y escritora, que es mucho más difícil empezar de una página en blanco que empezar con algo que alguien más hizo y empezar a criticarlo. Eso soy yo, por lo menos. Entonces, obviamente, cuando tenemos un texto, nosotros podemos tener una opinión acerca de ese texto, pero así empezar de la nada, personas que no se conocen, hacer reglas es bastante difícil. Y aquí yo creo que hay que tener en cuenta de que, y yo entiendo que el cabildo educativo, me imagino que son pura gente comprometida que están en ese cabildo. Aquí el modelo, estamos pensando en que sea inclusivo de todos, de todas y todos, y que gente que no conocemos. Entonces, no son las personas comprometidas que tienen un código moral, un código de conducta y respeto con el otro, no sabemos. Entonces, tienen que haber reglas, y por eso las reglas no son punitivas en el sentido que tiene que haber un castigo, ¿ya? Y obviamente el castigo es que puede ser en el fondo censurado, que no puedes hablar más de esa reunión porque en el fondo dijiste algo que se te escapó la moto en el fondo, y no puede ser una agresivo, le faltaste respeto a alguien, eso no me parece lo más punitivo en el fondo. No hay un crimen cometido aquí, pero en el fondo, para mí, el tema de tener reglas de cosas que no se pueden hacer, por ejemplo, no traer alcohol ni armas a un cabildo, o sea, eso es de perogrullo, ¿ya? Quizás para mí, pero no en otros lugares, ¿ya? Entonces, claramente eso no puede ser. El tema de usar insultos, por ejemplo. O sea, uno puede escapársele uno que otro, pero en el fondo uno no puede basarse en insultar a otras personas. Y eso uno tiene que tener reglas claras desde el principio, y algo que se me olvidó decir, y que tu comentario me hace traer, lo que me agradezco, es que estas reglas, que ustedes decidan, porque al final cada cabildo es soberano, la idea de que las reglas se deciden con acuerdos. O sea, la primera reunión es acerca de eso, cuáles son las reglas por las cuales nos vamos a regir como grupo, ¿ya? Entonces, estas reglas, como van a regir el cabildo y todas las personas que vengan, porque se va a ampliar para todos en el fondo, tienen que ser leídas en todas las reuniones, en los primeros 5 minutos de la reunión. Y por eso tienen que ser simples, al callo de una oración, para que no estemos 1000 horas y que no haya ninguna ambigüedad. Entonces, una persona que es nueva, que nunca ha estado en un cabildo, llega al cabildo, se lee cómo se van a tomar las decisiones, qué se va a hacer, se lee la agenda, cuántos minutos está, porque los minutos, de nuevo, la rigidez, no hay rigidez, la idea es una idea de que el tiempo es limitado y que en el fondo el cabildo tiene que seleccionar cuánto tiempo se le da a cada tema, pero la idea es que cuando se le otorga ese tiempo se tiene que respetar, ¿ya? Y por ende, si se quiere alargar el tiempo, se tiene que votar, porque no puede ser que el tipo que coordina o la persona que coordina decida, ¿ya? El tema de que surgen temas dentro de la conversación, yo estoy de acuerdo
pero en el fondo, para eso tenemos la toma de notas, y para eso tenemos, en el fondo, porque alguien, parte de a nosotros nos ha pasado los procedimientos de los sindicatos, es que esto sucede. Entonces de repente sale otro tema, entonces uno dice, por favor, que se haga una nota, que se va a discutir que este tema, podemos votar por mayoría, si este tema que se está discutiendo ahora se puede, en el fondo, incluir en la agenda la próxima vez. Y se hace una salvedad, y al final de la discusión se vuelve a eso y se vota, ¿ya? Pero la idea de que nos vamos por las ramas, eso es poco focalizado y lleva a que nos gastemos todo el tiempo en discutir y no lleguemos a nada, ¿ya? Y el tema es que ese es el principal problema de los cabildos, que llega la gente a que súper entusiasmada y después de 2 meses de participar, que no se tomó ninguna resolución, se aburrieron y se fueron para su casa. Entonces, cuando uno toma decisiones, aunque sean decisiones que podrían ser discutidas mucho más, porque hay que ponerle un término a la discusión, y eso es parte de una decisión política también del cabildo, que lo tiene que tomar el cabildo mismo, en el fondo. Entonces, todo tiene que ser autogenerado, pero con reglas que se deciden en conjunto y se quiebran en conjunto, por así decirlo, ¿ya? Pero no que sea alguien de arriba que decide quebrar la regla unilateralmente. Eso yo diría en mi respuesta, y me interesa mucho saber esto de los cabildos educativos, ya que parte de la idea de los cabildos es que no simplemente haya cabildos territoriales, ¿ya? Sino que también haya cabildos temáticos, en el sentido de que obviamente ustedes, educadores, son los que tienen más expertise en el fondo, más experiencia en esto, y quizás de un cabildo educativo va a salir una propuesta de derecho a la educación y un lenguaje que va a permitir, en el fondo, que la convención desglose y dé detalles, en el fondo, y que va a abrir la conversación y va a posibilitar muchas cosas que quizás un derecho que va a decidir la convención no sería muy bueno, en el fondo. Entonces, los cabildos feministas, los cabildos de disidencia sexual, en el fondo, porque todas las personas que están, tienen una forma de hacer las cosas específica, que tiene una experiencia, tiene que compartirla, en el fondo, y de ahí tiene que salir, en el fondo, esas resoluciones. Porque claro, todos podemos sacar un derecho a la educación, pero si no sabemos mucho, no va a ser muy interesante lo que sacamos, ¿ya? Entonces, por ende, el cabildo educativo es el que la lleva. Entonces, yo apelo a que ojalá tú organices un cabildo y que salga la primera resolución del derecho a la educación de tu cabildo. Y de ahí pasemos el testimonio y todos discutamos eso, en el fondo. Eso sería lo ideal para mí. Y, por ejemplo, estoy trabajando con algunos campamentos donde yo digo, el derecho a la vivienda debiera salir de los que no tienen la vivienda, porque esos son los derechos que no se están cumpliendo. Entonces, es de ahí donde tiene que salir esa sabiduría popular para plasmarla en algo que todos podemos solidarizar. Los que tenemos casa solidarizamos con los que no tienen, en el fondo, y el derecho a la vivienda. Entonces, somos 47, vamos a crear 4 salas, ¿sí? Y vamos a pedir que se asigne automáticamente. Estamos volviendo entonces desde las salas. Alguien que hable entonces por el primer grupo. ¿Cuál era el número? A ver, vamos a ir Yo era el 4, es el número de sala. Yo era el 4. Nosotros éramos el 2. ¿El 3? Ya. Ya, partamos con, a ver, ¿quién estaba en el grupo 1? ¿Alguien de los que están acá estaba en el grupo 1? El grupo nuestro, Clara, que tú eras la vocera, habla tú. Ya, Clarita. Hola a todos y todas. Saludos desde La Serena. Oye, un gusto. Bueno, nuestro grupo estuvo... La verdad es que nos encontramos así mirándonos todos, muy risueños algunos, y nos dimos el momento como para presentarnos, darnos a conocer, contar un poco quiénes éramos, cuál eran nuestros sueños, los sueños de cada uno respecto de este proceso que se abre. Así que se generó todo como una sinergia en el grupo. A mí me gustó mucho, una sinergia, así como una energía, ¿no? Súper positiva. Y bueno, y después empezaron como un poco, de ahí mismo, del mismo grupo, ¿verdad? Nos comenzamos a presentar. No acepto. Si la convención lo dice, el legislador, digamos, el presidente de la República. Todos a silenciar, por favor. David, tu micrófono, silencia, por fin. Bueno, y finalmente nos hicimos algunas preguntas respecto del proceso que viene. Siléncienlo, por favor. ¿Se puede silenciar? La persona que administra el grupo puede silenciar ahí a los... A todos. A todos. Exacto. Bueno, y a partir de las preguntas del grupo surgieron algunas preguntas por el mismo taller, ¿no? Porque la verdad es que yo fui invitada en este último minuto en esta experiencia y
y resultó de que había, dentro de todo el grupo, todos habían tenido una experiencia anterior en participar en cabildos, en asamblea, etcétera, ¿no? En procesos sociales anteriores. Hay como dos entidades, dos grupos que se están articulando, uno que es el Cabildo del Plan de Viña de Aguasanta, y la otra organización o la otra orgánica es la Asamblea Territorial del Pasaje Navarrete. Eso fue un poco lo que alcanzamos, porque la verdad es que se nos hizo bastante corto como para poder hacer como un recuento, así tomar los puntos que nos había dicho Camila, ¿no? De tomar los puntos concretos respecto de, así como el estado del arte, así como qué es lo que hay en este grupo, o sea, cuál es nuestra experiencia en Cabildo, en qué estamos participando, etcétera. Pero fue una instancia súper buena, la verdad es que nos quedamos un poco cortitos, ¿no? Excelente. Excelente, muchas gracias y muy bien el tiempo. ¿Quiénes estuvieron en el grupo 2? ¿Alguien que diga yo? Aquí, José Ortiz. Sí, nosotros estuvimos en el... pero Cecilia la designamos como moderadora del grupo, así ella es la representante del grupo. No, pero igual. Bueno, nosotros lo que... No, dale nomás, dale. Ya, lo que tratamos de hacer en nuestro cabildo fue organizarnos, viendo un poco la pauta que nos presentó Camila, tratamos de ahí organizar el moderador y las distintas entidades. Y ahí estuvimos discutiendo un poco, nos quedamos pegados un poco discutiendo cómo elegimos o cómo sorteamos al representante del cabildo. Ahí nos costó harto y ahí estuvimos ya, y se nos acabó el tiempo. Hasta ahí llegamos. Esa fue como la clave de todo nuestro cabildo. Al consejo coordinador. El consejo coordinador, claro. Tratamos, como te digo, de hacer una simulación de un cabildo, porque por lo que yo entendí, había una sola persona que pertenecía a otro cabildo, ¿ya? Y el resto no sé si pertenecíamos a algo. Yo no pertenezco a ningún cabildo, salvo lo que estamos haciendo ahora. Perfecto, José. El grupo número 3, porque este es como, son fogonazos, digamos, ¿eh? El grupo número 3. ¿Quién estuvo ahí? Que diga yo. Marcela. Pero que hable. Dale, Marcela. Estefanía. No, yo no. Yo ya hablaba mucho. ¿Puedo mencionar algo breve? Quizás Estefanía nos puede acompañar. En realidad nos conocimos, hablamos un poco sobre las reglas, salimos del closet de los partidos, y creo que más que nada lavamos la instancia. Creo que coincidimos en que, bueno, se necesitan ciertas reglas, pero que cada cabildo es soberano, en el fondo. Y creo que surgieron varias dudas respecto a la metodología, que creo nos quedaron pendientes, pero creo que eso reúne lo que hablamos y que en realidad justo quedamos en un grupo paritario y bien diverso en términos territoriales. Excelente. Sí, ahí solamente acotar un poquito, Leonor, antes claro, del mismo grupo hay un tema que salió como al final, que es un poquito que nos preocupa por otros que participaron también en el cabildo, que han tenido experiencia con respecto a que pasa, y en general es como que empezamos con estos cabildos, pero después se va como la gente empieza así como a desmotivarse un poco. Entonces, de alguna manera nos planteamos eso, y obviamente con otras experiencias positivas de otros lados, creemos que siempre está eso como de que hay un 10% que siempre está pujando, ¿cierto?, para que esta cuestión avance, y después cuando llega un resultado final de algo, se suma la mayoría, ¿ya? Pero siempre hay un grupito que está siempre haciendo este tema y forjando para que esta cuestión salga adelante, y ahí un poquito no desanimarse, un poquito lo que quedó de la conversación. Y dicho eso, es también como plantearnos nosotros cómo de alguna manera podemos generar, como te dijera, entre comillas, publicidad respecto a lo que estamos haciendo a otro tipo de personas, para que podamos ir teniendo gente que vaya participando, y que alguna gente se nos vaya a ir, o no sé, podamos ir refrescando cómo podemos ir integrando más personas. Ese tema para mantener esto
vivo, con fuerza, y que cada vez se vaya sumando gente en este trayecto que no es corto, no es de un mes. Entonces, es como eso. Yo como esa cuestión que por lo menos yo lo dejé ahí planteado y lo comento acá. ¿Sí? Eso. Muchas gracias, Freddy. El grupo 4. Aquí Camila toma nota y cierra. Grupo 4. ¿Quién es? El grupo 4, parece que era la sala 4, ¿eso es? Sí, perdona, la sala 4. Sí, Aurora. Ya. Bueno, yo quiero referirme a algo bien cortito, que el grupo estuvo bastante bien, estuvo bastante dinámico y nos encontramos con personas que no han participado nunca de ningún tipo de organización y por lo tanto lo más importante que concluimos es que las reglas son importantes, deben ser acordadas y realizar una democracia participativa, que es lo que realmente lo que tenemos que transmitir nosotros hacia afuera y lograr, digamos, la legalidad, que es lo más importante para que seamos vinculantes y tener voz y voto, es lo más importante. Eso. Otra persona también puede hablar de mi sala. Yo solamente quiero resaltar algo que ya había dicho alguien, que puede sonar así como normativo, pero las palabras traen calificativo, y entonces solo propondría insistir en el tema de cambiar el término, si les parece, de reglas por consenso, porque eso habla de que todo sale de nosotros, y obviamente tiene que salir de nosotros. Eso, solo eso. Muchas gracias. Grupo 4, entonces, ¿sí? ¿Alguien quería? Estoy en el grupo 4 y quiero destacar también lo que mencionó Lorena sobre la pregunta que realizaste. ¿Cuál es la diferencia entre una organización como esta y un partido político? Y ahí se armó un debate bien interesante. Ok, muchas gracias. Y entonces ahora grupo 5. Grupo 5, ¿alguien estuvo en la sala 5? Que recuerde, o que haya estado en un grupo que no ha expuesto. Sala 5. Bien, Miguel, ¿estás por ahí, Miguel? No sabía que era la sala 5. No éramos la sala 5, éramos la sala central, digamos, pero en fin, adelante, Miguel, disculpa. A ver, ¿qué podría yo resumir? Hay gente que no pudo hablar porque no tenía bien la conexión. Erika, nos encontramos con una sorpresa, un estudiante de Desarrollo Social y Planeación en Colombia, Medellín, Cristian, 2 profesores, Luis, que fue postulante por un cupo, y coincidimos con Leonora en el término de la importancia de la educación. Luis nos planteó desde su candidatura de su discapacidad. Yo también tengo una discapacidad visual, él tiene una discapacidad de movilidad, y de ahí él planteó la importancia de la inclusión como un derecho para la Constitución. Inicialmente planteamos que Camila tiene estudios potentes, ahora está leyendo el documento que ella mandó acá al chat, y justificar lo que yo estaba planteando, y que creo que podría resumir, porque no llegamos a un consenso sobre eso, que son reglas que tienen un respaldo teórico y práctico, y cada cabildo debería funcionar del mismo modo. Por ejemplo, cosas como muy simples, debe haber un tiempo de descanso, debe haber un tiempo en que se converse con la comida en la guatita, eso es como desde lo psicológico, ¿ya? El tema de establecer, estos son los derechos de primera prioridad que vamos a proponer, ¿ya? Y si uno queda como a la cola en estos primeros derechos, puede ser el primero, el prioritario, dentro de la segunda lista de prioridad, y así sucesivamente hasta lo de tercera prioridad. Puede que haya cosas que a uno no le gusten mucho, pero sin embargo también tienen sentido. Esto de que yo puedo desconocer, así lo entendí yo, lo que resolvió un cabildo porque traspasó o transgredió una norma o un principio constitucional, ¿ya? Pero eso también tiene sentido, porque de repente hablamos desde la guatita y sin un respaldo que tenga que ver en este caso con lo constitucional.
Así que nos parece bien, no hablamos todo respecto a las normas que propuso Camila, pero a mí me hace mucho sentido. Tiene que ver con la gestión del tiempo, y ahí yo también me estoy apurando, porque todo tiene que tener un tiempo, o sea, son 2 minutos y 2 minutos para tratar de hacerlo más asertivo. Y las reglas de exclusión para mí también tienen un propósito de mantener el carácter de democracia participativa que buscamos. Y en el caso mío, con esto finalizo, yo soy miembro fundador de un observatorio constitucional ciudadano que creo que no es incompatible con el cabildo, incluso podríamos sumarnos a los cabildos soberanos. Eso. Muchas gracias, Miguel. ¿Leonora tiene algo que decir? No, muy bien. Representó, bueno, también decir que el ambiente muy cálido, muy grato humanamente hablando. Yo valoro el trabajo en las salas. Camila, tienes entonces la palabra para el cierre. Les adelanto que luego con Marcela hacemos un cierre gestionario y hasta ahí estaríamos llegando. Es decir, paciencia, unos 5 minutos, 3 más 3, 6 minutos más todavía. Camila. Gracias. Yo voy a ser bien rápida. Estoy encantada con este taller. Creo que obviamente necesita más tiempo, pero esto es como un gusto de lo que se viene en el fondo, de lo que podemos lograr. El tema de la herramienta del sorteo, eso es súper importante. Aquí obviamente necesitamos ayuda de tecnología para poder realizar selección por sorteo de una manera aleatoria y de una manera eficiente y no como con papelito, ¿ya? Y obviamente papelito en Zoom no se puede. Entonces, claramente necesitamos ahí un apoyo. Yo voy a encargarme de encontrar eso para que haya una app o algo, ¿ya? Que podamos armar con los amigos informáticos ahí. Y las preguntas de la metodología, quizás podemos tener otro panel el próximo sábado en otro lado, que hablemos realmente de la metodología para que surjan cosas específicas, ¿ya? Y ustedes ahí preguntan y podemos hacer un panel así metodológico, ¿ya? El tema de la estrategia de buscar más personas, ¿ya? Y expandirse. Aquí yo creo que, yo esto lo hablé el sábado pasado, el tema de ocupar las herramientas que conocimos y pudimos aprender en la campaña política, del volanteo, de estar afuera. Creo que hay que ir a volantear a las plazas, ojalá hacer un cabildo en las plazas, ojalá que si van a armar un cabildo que sea en la plaza, y que las personas lleguen en el fondo y así haya volantes que se puedan pasar y que se pueda invitar a las reuniones y que las reuniones tienen que tener periodicidad. El tema de ir en el fondo y mostrar, al final mostrar que nos estamos juntando y mostrar lo que estamos haciendo. Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, de tomar decisiones al aire libre, que no se puede, porque uno no puede gritar. En la Asamblea de Francia, una asamblea que se hizo, duró de hecho meses, la gente tenía paletas con un verde y rojo, y podía votar y pedir la mano también. En el fondo usaban paletas para votar y para pedir el micrófono. Entonces podemos hacer una gran asamblea en la plaza con, en el fondo, instrumentos para poder votar y poder pedir la palabra. Ya se puede, y eso es una performance en el fondo. Eso hace que sea visual y en el fondo podemos en el fondo vender el proyecto haciéndolo, ¿ya? Y luego el tema de las reglas, de acuerdo. ¿Qué les parece consensos? O sea, ¿qué les parece acuerdos? Porque consensos, el problema con consenso es que tienen que recordar que estas normas van a estar para las personas que lleguen, o sea, las personas que lleguen nuevas después de la primera reunión, esas personas no van a llegar a editar las reglas. En el fondo tienen que aprobar las reglas simplemente por estar. Es lo mismo cuando uno nace en una constitución, ¿ya? Se entiende que cuando uno nace y uno es un ciudadano y vive dentro de la constitución, uno está de acuerdo con las reglas en el fondo, porque uno está de acuerdo con las reglas que se juegan y en el fondo cuando uno participa en un juego y uno está de acuerdo con las reglas, todo lo que pasa en el juego está bien, en el fondo, justo, ¿ya? Entonces, las personas nuevas que llegan tienen que saberse las reglas, en el fondo, estas son las reglas del cabildo. Y obviamente ahí la generación fundadora tiene un poder, y obviamente esas reglas siempre se pueden revisitar, o sea, puede haber una moción de decir, oye, incluyamos esta regla en el tiempo, ¿ya? Pero en el fondo la primera aproximación tiene que haber, y puede ser acuerdos, porque sea acuerdos desde la primera fundación, ¿ya? Y eso puede ser una palabra que puedo cambiar, y estoy de acuerdo que regla suena muy regludo y muy disciplinario, entonces quizás podemos cambiar ese concepto, ¿ya? Y estoy súper interesada, Miguel, y muchas gracias por tu análisis y por apoyar esta idea de que estas reglas tienen un sustento, y sí lo tienen en distintas ciencias en el fondo, de la legal hasta la psicológica, y de experiencia también, y claro, no son reglas que están en la piedra en el fondo, pero hacen sentido, y la idea es que se conversen, y me interesa mucho colaborar con tu observatorio. Ojalá, por favor, contáctame para que podamos hacer ahí una sinergia y trabajar juntos.
Muchas gracias por la experiencia. Ojalá que sigamos avanzando. Yo de nuevo estoy dispuesta y hagamos este taller de metodología. Muchas gracias. Camila, ¿cómo te ubico? Ahí voy a poner mi email en el chat, ¿ya? Ya. Y lo otro, que de repente Leonor. a veces deambulamos entre conceptos y conceptos. Por ejemplo, convención mixta, convención constituyente, cuando lo razonable era asamblea constituyente y le buscamos el término medio. Yo creo que si son normas, son normas. A lo mejor le podemos colocar normas acordadas, pero en el fondo van a ser normas. Ese es mi planteamiento. Reglas son reglas, sí. A mí me gustaría dar un último mensaje para Miguel Espinosa. Le escuché así claramente que él es discapacitado visual, y yo digo, no hay ningún discapacitado, sus capacidades son diferentes. Por favor, saquemos esos discapacitados porque significa que no tiene capacidad. En cambio, si tiene una capacidad diferente, Muy buen comentario. Sí. Yo por eso utilizo el término diversidad funcional. Me alineo a ese comentario. Me parece perfecto Eso que va no sea alineado la con el tema palabra de las reglas. discapacidad. Me va Porque alineado con el tema de- no son discapacitados, son necesidades especiales, Tenemos diferentes. que cambiar la forma de cómo nos comunicamos las palabras que usamos. De una vez. Nosotros los educadores usamos mucho las necesidades diferentes. Leo, Es lo que estás corresponde. sí, con el teléfono el micrófono apagado, Leo, no te escuchamos. Leonora. Gracias, Sonia, no me había dado cuenta porque de pronto se abrieron todas las voces y yo le había dado la palabra, pero se la doy de nuevo a Marcela para el cierre. Gracias, Leito. Bueno, primero que todo agradecer la presencia de cada uno, porque fortalece efectivamente lo que, como cerramos la vez pasada al llamarnos la utopía viva. Hoy día yo quisiera decir que nos podemos convertir también en una especie de chasqui, ¿no? Y trotar por todos los espacios que tenemos. O sea, si ya lo hicieron nuestros antepasados, por favor, nosotros tenemos algunos otros medios como privilegiados, pero aquí falta gente, y esa gente es la que tenemos que encontrar, y creo que hay que ir desde la creatividad, como decía la Camila, ser chasqui, ¿no? Y correr, mapearnos, encontrarnos. Y por último, quisiera también decir en la parte de la motivación que nos baja este entender que somos la utopía viva, se baja cuando uno se ve solo. Aquí vemos por lo menos 44 vivos y estamos presentes. Entonces, ser el centésimo mono, si es que conocen el mito, ojalá lo lean, que significa la réplica, ¿cierto? La réplica. Cuando se llega al máximo de monos replicando, cambiamos el modelo. Y los monos partieron en comunidades pequeñas. Hablábamos recién del 10%. Entonces, seamos el centésimo mono, seamos la utopía viva y seamos los chasquis. Yo creo que sí podemos. ¿Cómo nos vamos a encontrar? Ahí Camila puso su correo. Nosotros hemos puesto un correo que se llama pueblosoberano-constituyente@gmail. Está mi teléfono para poder vincularnos y agregarnos al grupo de WhatsApp. Nos falta mejorar las comunicaciones y nos falta hacer el mapeo. Y esa es la invitación que dejamos, porque esto no nos pertenece. Somos 44 personas que estamos sembrando algo, pero que no nos pertenece. Esto es algo mayor que nosotros, y no nos podemos hoy día quedar en el aire, en el sentido de, somos soñadores, sí, pero somos soñadores que corremos y que avanzamos y que hacemos las cosas. Entonces, ojalá hoy día, después de acá, porque la Bea me decía, Marce, se va a colapsar tu teléfono. Vean, no se ha colapsado mi teléfono. Créemelo, 3 personas. Entonces, soy muy optimista. Claro, uno piensa que... Entonces, ojalá se colapsara el número, ojalá se colapsara el correo, ojalá, para poder vincularnos. Pero hoy día hay una maravilla, porque había gente se me fue, Estefanía, ¿dónde? De Caldera, de Serena, estaba Valdivia, de Valdivia, iba a decir menos. Sí, alguien de Colombia. De Colombia. Entonces, sí estamos. Y de Santiago también. Y de Valparaíso Santiago. de mi amor. Valparaíso. Entonces, a eso voy. Entonces dejo los datos, ¿cierto? Vamos a seguir cateteando a la hermosa Camila,
y cateteándonos los unos a los otros también para estar más presentes y de verdad seamos chasqui, o sea, de verdad nosotros tenemos otros medios que nuestros antepasados no tenían y que sí la hacían. Y la hacían. ¿Ya? Entonces, nosotros sí podemos hacerla también. Y bueno, el correo, hay varios que están dejándolo, y si no, se comunican a ese o al teléfono que está en el cartelito y nos vamos vinculando. En ese grupo son todos administradores, todos pueden agregar y ojalá, cierto, recuperar la confianza, como decía la Estefanía, nos salimos del closet de algunos, pero eso no nos hace nada, nos hace ser personas transparentes y nos hace haber creído en algún sueño en algún momento que por allá podíamos conseguirlo. Hoy día estamos en esto, concretándolo. Y eso es lo que podría yo decir para cerrar. No sé si algo más leído se me escapaba, sí, pero concretar. Un detalle nada más, un aviso económico, y es que los miércoles, por lo menos el miércoles pasado y el próximo, nos estamos reuniendo quienes podamos colaborar, tengamos una disposición de tiempo, ubiquemos lo de las redes, en fin, para la parte de comunicaciones, poder fortalecerla. Es un grupo abierto también. Trabajamos de 8 a 9 o de 8 a 9:30 el miércoles próximo. La dirección... ¿Perdón, es 8 o 20 horas? 20 horas. 8 de la mañana, poco probable. 20 horas. 8 de la noche, así que eso también está abierto y el enlace va a ser puesto en el WhatsApp de Cabildos Constituyentes. En el WhatsApp, en el Instagram, la Tere, si está, puede dar esos datos. Correcto, así que nada, agradecer a todos la participación y seguimos. Una consulta. Freddy. ¿El WhatsApp, el que dejó Marcela, ese número? ¿El 9668-96908? Sí, 96689-6908. ¿Te dije bien? Sí. Pero, ¿al WhatsApp que se refieren es uno de Cabildos Constituyentes o es el tuyo? Sí, es que lo puse al servicio ahí. Ah, ya. El mismo entonces, la misma cosa. Sí. Muchas gracias. Ya. Pregunta, ¿alguien guardó el chat? Se guarda, Beatriz. Se está grabando ¿Sí? aquí, Ya. pero igual lo vamos a... Y no puedo hacerlo ahora. Entonces, para que queden los datos de la gente que lo está dejando. De guardar algunos correos. Okay. Es que guarda el chat completo. Sí, sí, sí. Y después de ahí se baja. Ya. Exactamente. Toda la solidaridad con el compañero de Colombia. Próximo sábado, entonces, bajamos más información, ¿no, Camila? Claro, bien? Metodología y más taller, en el fondo, hacemos y la probamos, ¿ya? Vamos, adelante entonces. Gracias. Adelante. Adelante, muchas gracias. Chao, Un abrazo. Gracias. Chao. Abrazo, chao, gracias. Gracias, Marce. Gracias, Lore. Bendiciones para todos. Gracias a todos. Gracias, Marce. Gracias. Rami. Eso, chao. Chao, chao.